explica lo que nos va a contar esta mañana el abogado Paulo Díez, que como usted recordará, pues es este abogado que tiene, digamos, dos circuitos de actuación pública, lo que es su representación de la empresa Infraiber con el tema OHL, pero a la vez lo que es su presencia pública como abogado y ciudadano, que ha presentado un conjunto de denuncias de diferentes tipos y niveles relacionadas precisamente con presuntos actos de corrupción, no solamente relacionados con HL, sino ya ahora con una amplitud mayor y que involucra ahora también el caso de ante quién va a declarar Emilio Lozoya este mediodía. Paulo Díez, te agradezco que nos tome la comunicación vía Skype. Saludos con este tema. Buenos días. Y bueno, pues después de haber escuchado a don José Ugaz, que ha hecho una radiografía bárbara sobre lo que es el tema Lavallato y lo que significan estos procesos o maxiprocesos de corrupción en América Latina. ¿Qué me dices de México? ¿Qué me dices del caso Lozoya? ¿Qué me dices de lo que va a pasar este mediodía? Paulo, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días a tu auditorio. Pues mira, Carmen, el tema va mucho más allá de simplemente una anécdota. Empiezo retomando un par de frases muy importantes que mencionaba don José Ugaz hace un momento contigo, Carmen. La primera, la corrupción mata. No es una metáfora, es una realidad. La segunda es que no debemos quitar el dedo del renglón, no debemos dar ni un paso atrás, ni siquiera ante esta amenaza de que el Estado se puede desmoronar, porque quienes han llevado a esta situación de ingobernabilidad al Estado mexicano no somos los ciudadanos, son estos señores que se han apropiado del poder político, Carmen, y que hoy tienen al país postrado y en esta situación tan dramática. Yo te quiero empezar señalando, Carmen, que la barca en la que navega a la deriva el desgobierno del presidente Peña y sus muchachos empieza a hacer agua por todas partes, Carmen, y no hay manera ya de controlar el desastre. Y ante esto, no es esta, sabes que a mí me gusta un poco la poesía, Carmen, no es esta barca, la pequeña barca, aquella de la que nos habla Gorostiza, uno de sus mejores poemas cortos, esa que dice que cansada de bogar sobre la playa se puso a rezar, hazme, Señor, un puerto en las orillas de este mar. No, esta es una barca que navega sin rumbo, que la única idea que hoy anima y mueve al presidente Peña es volver a repetir en el 2018 esta grotesca elección de Estado que presenciamos en el Estado de México, dejar como quiera que sea a alguien de los suyos en la presidencia para que los proteja durante 6 años más y encomendarse a su amigo y subordinado, el Procurador General de la República, para que durante los próximos 9 años, bueno, primero para que se apruebe como fiscal general y después para que mande a la congeladora a dormir el sueño de los justos durante el plazo necesario para que prescriban los asuntos más importantes que nos ocupan en este país, Carmen. Como bien decías, resulta que por los medios me entero de que el área de la Procuraduría General de la República, que tiene a su cargo esta investigación, yo digo amañada desde el principio, en la que se va a investigar la posible participación de Emilio Lozoya en el capítulo mexicano del afero de Brecht, está a cargo de la Coordinación General de Investigaciones, Carmen, una unidad de la que nos hemos ocupado aquí en tu programa extensamente y que, como ya creo que ya buena parte de tu auditorio sabe, solo tiene competencia para ocuparse de los asuntos relacionados con las averiguaciones previas y los procesos penales relacionados con el homicidio de Luis Donaldo Colosio, el homicidio del cardenal Posadas Ocampo y el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Eventualmente, la ley lo que dice es que el procurador general podrá asignarle algunos otros asuntos. No quiere decir que se los mande con su mensajero mediante un turno, Carmen. Quiere decir que en un acto de autoridad que debe estar fundado y motivado, pues tendría que haberlo hecho. Hace algunas semanas me hiciste el favor de abrir el espacio y comentamos aquí que mi denuncia está por los 3.600 millones de pesos ilegalmente transferidos al Estado de México vía el SASCAEM, derivado de un ilegal convenio de transacción, parte de los cuales bien pudo terminar en el financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México, pues se le había asignado a esta Coordinación General de Investigaciones y que siempre actúa de la mano de esta otra unidad fantasma, porque no existe jurídicamente, Carmen, cuesta trabajo
creerlo, pero en México en el siglo XXI, un área de la Procuraduría General de la República que se encarga de ver los asuntos más importantes, no tiene existencia jurídica, que es esta Dirección General de Asuntos Especiales, que usaba sobre todo este señor Tomás Cerón para actuar desde ahí a su antojo con poca visibilidad. Pues bien, Carmen, te comentaba que me entero que no solo es esta misma unidad de la PGR, la Coordinación General de Investigaciones, la que tendrá a su cargo esta investigación, sino que además la agente del Ministerio Público que aparentemente interrogará el día de hoy a Emilio Lozoya es la agente Silvia Natalí García Ocampo. Esta agente del Ministerio Público, Carmen, es un personaje al que no debemos perderle de vista. Es un personaje que goza de una inusual protección de la Procuraduría General de la República desde la época de la maestra Arely Gómez y que se mantiene y se ha acentuado ahora en la administración del doctor Cervantes, que tuvo una participación muy destacada en mi detención ilegal, la siembra del arma en mi coche, la protección de los ilegítimos intereses de OHL por instrucciones del presidente Peña, Carmen. Muy rápidamente te doy este contexto. Esta agente del Ministerio Público sabía perfectamente cuál era el domicilio de mi oficina y hay evidencia de eso en una de las averiguaciones previas. Y sin embargo, nunca me notificó la orden de localización y presentación a declarar como testigo en mi domicilio. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque si lo hubiera hecho, yo habría atendido, como la inmensa mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes de este país, habría atendido ese citatorio y me habría presentado voluntariamente y no habría habido posibilidad de que me sembraran el arma. Nunca lo hizo y entonces decidió mandar este contingente como de 15 elementos de la Policía Judicial que parecía que iban a detener a un delincuente peligrosísimo y que sembraron un arma de fuego en mi coche, en un video que tú difundiste públicamente, y sembraron esta arma, me detuvieron ilegalmente, me tuvieron detenido un par de días, incluso me trasladaron a estos separos de la calle de López que no deberían ya funcionar con este carácter. Y es esta misma agente del Ministerio Público, Carmen, quien hoy aparentemente interrogará a Emilio Lozoya. Yo presenté inmediatamente una denuncia penal, Carmen, contra los policías por la siembra del arma, pero también contra Silvia Natalí García Ocampo por la pérdida del papel en la que iba envuelta la pistola que sembraron estos señores en mi coche. Yo desde las primeras declaraciones siempre dije que lo que había en mi coche, lo que yo vi cuando lo sacaron esos señores, no era una pistola, sino era un envoltorio de papel en el que probablemente pudiera haber dentro de eso una pistola, pero que los únicos que sabían que había una pistola ahí eran los propios policías que la habían sembrado. Los peritos de la PGR dijeron, de la propia PGR, pues que era muy importante ese papel porque ahí se podrían haber encontrado huellas o algún dejo de ADN que pudiera conducir a identificar quién había sembrado esa pistola. Pero ese papel se perdió, lo perdió deliberadamente esta gente del Ministerio Público. Pero a partir de ese momento, Carmen, me di cuenta de que alguien con mucha fuerza protegía a Silvia Natalí dentro de la institución. ¿Por qué? Porque en un principio la propia Visitaduría General de la PGR, que tuvo una actuación, yo te diría, institucional y muy correcta en la parte de la siembra del arma y de mi detención ilegal, trató de evitar ejercer la acción penal en contra de Silvia Natalí y trató de culpar a los agentes policíacos también de la pérdida del papel. Sin embargo, en el juicio que se sigue en contra de los policías, el juez sí dictó el auto de formal prisión en contra de los policías por la siembra del arma, pero no por la pérdida del papel, porque en opinión del propio juez, pues era un tema de Silvia Natalí. Como recordarás, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación hace unos meses en mi caso, y en esa recomendación, no lo digo yo, Carmen, lo dice la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, deja evidencia de que Silvia Natalí recibió el arma junto con el papel, que ella es la responsable de la pérdida del papel, e incluso en una de sus recomendaciones finales, Carmen, le dice al Procurador General de la República
que se le requiere para que colabore plenamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la denuncia que ésta presentará contra Silvia Natalí por este tema de la pérdida del papel. No sé al día de hoy, lo haré en estos días, Carmen, tendré que verificar con la Comisión de Derechos Humanos si ellos ya presentaron esta denuncia para ver si les hacen caso a ellos o no, porque a mí no me han hecho ningún caso hasta el día de hoy, pero van a tener que hacer caso, no podemos quitar el dedo del renglón. Pero lo que quiero señalar, Carmen, es que esta agente del Ministerio Público enfrenta no una, sino varias denuncias penales y que muy pronto deberá estar sujeta a proceso penal y espero, después de una sentencia dictada conforme a derecho, en prisión. No puede un procurador general de la República poner al frente de una investigación de esta naturaleza, la investigación de la participación de Emilio Lozoya en el tema Odebrecht, a esta señora que además, Carmen, pues tuvo esta actuación tan irregular e ilegal en el tema no solo de mi detención ilegal, sino de aquel otro suceso vergonzoso que tú recordarás, Carmen, que fue ese cateo en las oficinas de mi cliente a la que mandaron como a 20 patrullas, como a 50 elementos de la Policía Judicial, y iban a preguntar por una persona para que declarara como testigo, por la que ni siquiera preguntaron y se llevaron toda la oficina. Casi 2 años después tuvieron que devolver todos los equipos, diciendo sin siquiera usted disculpe, pues que no había elementos para que los hubieran asegurado y ya los tuvieron que devolver. Es esta la Ministerio Público. Y lo grave no es una cuestión personal, Carmen. Lo grave, lo que parece aquí, como se lo digo al procurador en la carta que le envié el día de ayer, es que está claro el cuento que nos quiere volver a contar este señor, que es amigo personal del presidente, que participó en su campaña, que fue abogado del PRI durante el tiempo de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Y es muy sencillo, Carmen. Lo que pretenden hacer es asignarle esto, como otros casos muy graves que hoy está atendiendo esta Coordinación General de Investigaciones, a un área que no tiene competencia, a una agente del Ministerio Público cuestionada que probablemente acabará en prisión pronto. ¿Con qué objeto, Carmen? Pues con el objeto muy claro de que ocurra lo que ha ocurrido siempre, lo que en unos meses esto parece ser un acuerdo entre el procurador y los inculpados. ¿Para qué? Pues para que dentro de unos meses, pasada la elección del 2018, ellos puedan cuestionar la legalidad de todas las investigaciones, echar abajo la investigación y volver imposible el proceso penal. No debemos permitir que esto ocurra, Carmen. La política no es un tema de los políticos, es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos permitido, los ciudadanos, que la situación llegue hasta donde llegó. La política es un quehacer ciudadano y debemos retomarlo, Carmen. No hay que culpar a nadie más que a nosotros, pero tampoco hay que quedarnos en el lamento. Hay que seguir insistiendo y hay que llevar las cosas hasta el límite. En el caso de Emilio Lozoya, no solo se habla de Odebrecht, se habla también de OHL, se habla principalmente, Carmen, del financiamiento ilegal de campañas políticas en el Estado de México y a nivel federal. Y tenemos que detener este cochinero, Carmen, porque es lo que nos quieren repetir para el 2018. No es un tema partidista, es un tema ciudadano en defensa de la democracia. Ni más ni menos que lo que estás diciendo, Paulo Díez, pues está conectado directamente con lo que escuchamos de don José Ugaz hace unos minutos, este personaje que, bueno, pues conoce como pocos todo este tema de Lavallato, donde está incluida Odebrecht, y que es lo que tendría que investigar la Procuraduría General de la República. Y aquí viene este primer gran caso, que es el de Emilio Lozoya. Describió José Ugaz con mucha pulcritud este esquema donde están involucrados 3 grandes ingredientes. 1, financiamiento a campañas políticas por parte de estas grandes empresas que contaminan la propia vida política. 2, la obtención de obras sobrevaluadas. ¿Te suena la historia, Paulo? Y 3, un sistema de sobornos multinacional. Ese es el modus operandi, ese es el modelo Lavallato, el modelo Odebrecht, y México tendría que tener las instancias correspondientes para investigar, como lo está haciendo en este momento un conjunto de países que ha colocado a los más altos niveles del poder político bajo procesos judiciales. Pero ¿cómo lo puede hacer, Carmen? ¿Cómo lo podemos hacer si lo que tenemos aquí, como bien señalaba Jesús Silva Herzog Márquez en su columna de este lunes, esto de que los priistas han abandonado la simulación para instalarse en el cinismo?
que me parece que es un análisis muy objetivo y muy claro, y parece que es lo que estamos presenciando ahora, Carmen. Es decir, ya ni siquiera las formas importan. El Procurador General de la República, un amigo personal del presidente, un subordinado del presidente, que está, digamos, cuya participación en todos los temas de la campaña del presidente Peña y de la defensa del PRI en temas como Monex, pues son evidentes. No puede ser él quien conduzca estas investigaciones, Carmen, pero si encima de eso nos manda con esta agente del Ministerio Público y nos manda a un área que es la misma a la que le han enviado sin ninguna razón la investigación de los 3.600 millones de pesos que se enviaron al SASCAEM y que, como tú sabes, tiene muy nervioso al presidente Peña y a todos los miembros de su gabinete, porque saben que ahí no hay salida, que lo más a lo que aspiran es a patear un poco el bote, pero que esos recursos, no hay duda, buena parte de esos recursos fueron a dar al financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo. Esto ya no es una simulación, Carmen, ya es un cinismo, como le digo también en la carta al procurador, es un cinismo de matraca y serpentina que no debemos permitir. Yo pienso, Carmen, que la única opción para México realmente, que también se lo mencionaba don José Ugaz y tú hace unos momentos, es una comisión internacional. Hay que reconocer que hoy el nivel de impunidad es de tal grado en nuestro país que no somos capaces. No tenemos la capacidad institucional, Carmen, no personal, sino institucional, de llevar a cabo estas investigaciones de una manera independiente y de llegar a sentencias objetivas y apegadas a derecho. Lo que se está haciendo, te digo ya, ni siquiera es una simulación, sino es un acto de verdadero cinismo, ¿no? Lo que nos está diciendo el procurador es: no voy a investigar, señores, y háganle como quieran. Voy a jugar aquí de defensa frente al presidente de aquí al 2018 y después a ver qué pasa. Que quede uno de los nuestros ahí y se acabó el asunto. No podemos permitir eso, Carmen. Paulo Díez, pues te agradezco mucho como siempre tu presencia aquí. Creo que hay que seguir abonando en este debate público, en la necesidad de un debate público que sea vigoroso, que sea independiente, que sea crítico, que escuche voces como las de José Ugaz, que nos dan un panorama evidentemente muy claro, muy transparente de lo que está ocurriendo en otras naciones. Y bueno, me quedo, Paulo, junto contigo en esta parte final con la frase que dijo don José: si yo fuera presidente de México, sí daría el paso para una intervención internacional más que justificada, y dio las razones por las cuales México tendría que dar ese paso, habida cuenta de lo que aquí estamos viendo, una autoridad que debería estar ya en este instante con una muy fuerte investigación respecto a Odebrecht, respecto a OHL, respecto a otros temas, y que lo que tenemos es este paso de tortuga que lo único que nos indica es que esa autoridad, punto, no se puede investigar a sí misma. No se puede investigar a sí misma, no puede poner a que realice la investigación, Carmen, a una persona que está, digamos, que tiene varias denuncias penales en su contra, no solo de un ciudadano, sino de la propia de los derechos humanos, y que probablemente estará sujeta a proceso penal pronto, y que lo único que hace es ensuciar el proceso, pero todo parece que es a propósito. Si me permites, ya para despedirme, Carmen, quisiera nada hacer una breve mención al muy buen reportaje de Juan Omar Fierro en relación con Citapia y con OHL, porque ahí hay otra forma muy clara de cómo opera este esquema de corrupción de las empresas. Y es esta cosa de que un servidor público le recomienda a otras que se asocien con una determinada empresa para obtener contratos. Era lo mismo que pasó durante mucho tiempo con IGA, Carmen, en el sector carretero, que yo conozco bien. Muchas empresas a las que simplemente se les decía: pues si quieres ganar esto, no vayas solo, no seas tonto, tienes que buscar el socio adecuado. Y el socio adecuado pues era IGA. Es lo mismo que pasa acá con Citapia, ¿no? Yo creo que es un tema, por eso digo, no debemos quitar el dedo del renglón y debemos, digamos, retomar todo este conocimiento que se ha generado en la sociedad a partir de investigaciones periodísticas serias, de cuestiones ciudadanas, varias iniciativas como la iniciativa ahora también haciendo análisis y presentando denuncias, para no dejarlo ahí ni en el olvido, Carmen, retomar eso
y exigir, me parece, por lo menos eso es lo que yo haré desde mi propia trinchera, pequeñita, pero lo haré, que es pugnar porque efectivamente en México haya una instancia internacional que se ocupe de investigar todos estos casos de corrupción grotesca, porque mientras no lo hagamos no vamos a ningún lado, Carmen. Imaginar lo que podría pasar, el giro de tuerca, el vuelco que podría venir a México si sucede esto que estamos comentando, si ese es un camino para México. Bueno, si eso ocurriera, veríamos algo como lo que pasa en Guatemala, que describió José Ugas si yo fuera presidente de México. En Guatemala tienen un fiscal especial, tienen 50 investigadores de diferentes partes del mundo, estadounidenses, noruegos, de diferentes partes del mundo, toman casos de alto impacto en materia de corrupción de la mano del Ministerio Público. Hay que decir que una de las características de este tipo de organismos o de intervenciones justificadas, como el caso Guatemala, indica que no investigan delitos del pasado, no delitos del pasado como las dictaduras, los genocidios, lo mucho que ha impactado a América Latina, sino se trata de empezar con los casos que están aquí, aquí y ahora. Y por eso lo que sucede es que de la mano del Ministerio Público Local, este circuito internacional que interviene directamente con la justicia local, en este caso guatemalteca, van enfrentando los casos de alto impacto del momento. Y por eso han tenido estos niveles de eficiencia y han ido uno por uno desmontando los asuntos que están ahí. Y eso, a su vez, ha impactado al sistema general de Guatemala, que de forma ya autónoma, no relacionado con la actuación directa de los internacionales, empiezan a procesar casos del pasado. Es por eso que vimos cosas como un Efraín Ríos Montt, el dictador guatemalteco, sentado en el banquillo de los acusados ya por el propio sistema judicial guatemalteco, en este caso cuando la fiscal era Claudia Paz y Paz. Ese fenómeno, bueno, pues es lo que está viendo México desde acá, en un país como Guatemala, que ha vivido las peores atrocidades, los peores niveles de corrupción y los peores niveles de impunidad. Pero ¿qué tan lejos está la historia de México en materia de impunidad de lo que Guatemala tuvo y ha tenido en su historia, que finalmente le abrió la puerta ya con un nivel de rebase de los límites mínimamente tolerables de la impunidad para dar cabida a una instancia internacional como la que opera hoy en Guatemala? Y esta experiencia, bueno, sí, uno diría, México no es Guatemala, Guatemala no es México, pero al final de cuentas es tan grave la situación en materia de impunidad en México que sí creo, y coincido contigo y coincido con don José Ugas, que tenemos como sociedad empezar a debatir si esa es una ruta para México, y si no es esa, entonces ¿cuál es la que va a destrabar una maquinaria que ha operado y sigue operando con esta lógica de la impunidad, de proteger, de simular y de no hacer las investigaciones como se debe? Por lo pronto, Carmen, lo que está claro es que la opción que no funciona es la de un fiscal carnal. Y me parece, y lo quiero decir así con toda claridad, Carmen, como un simple ciudadano, que los partidos de oposición tienen un compromiso muy serio en esto. Todos sabemos que el presidente Peña se juega su resto a la designación de Raúl Cervantes como fiscal general de la República. No debemos permitirlo. Los ciudadanos vamos a estar muy atentos, y a todos los partidos de oposición que no nos salgan que el día que se presentó esto faltaron sus senadores y que entonces el quórum se juntó con ellos, Carmen. No. Si la oposición va en serio, Carmen, tienen que empezar a manifestarse con cosas concretas, no al fiscal carnal, punto. Que no nos vengan con entelequias, sí está bien la oposición, los frentes, pero casos concretos, Carmen, no al fiscal carnal, no a un pacto de un Estado por un fiscal, de decir el día de la elección, nosotros no votamos a favor, pero no fue ninguno de nuestros senadores. No, yo creo que es momento de que esto cambie. Me parece que el país asiste a un momento muy importante de su historia, que exige también a todos los partidos de oposición, Carmen, seriedad, porque el nivel de desgobierno, la ingobernabilidad en la que estamos, hace que este momento sea de una gran oportunidad, pero también muy peligroso.
Yo insisto, Carmen, y por eso creo que la política tiene que empezar a girar alrededor de temas concretos. El tema que hoy nos corresponde a todos los mexicanos y principalmente a los partidos de oposición es no al fiscal carnal. Queremos un fiscal general de la República independiente y autónomo que pueda cumplir su trabajo. Pues ahí está el gran tema. Paulo Díez Gargari, gracias por esta comunicación, seguimos en contacto y bueno, pues veremos qué pasa a partir de las 12 del día, a las 12 del día, donde se presentará Emilio Lozoya ante la PGR. Bueno, pues ya pusiste aquí un tema importantísimo, no se va a presentar así nada más, se va a presentar ante un ministerio público que tú llamas a modo, Silvia Natalie García Ocampo, que es quien estaría recibiendo precisamente esta declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos. No agrego más, estaremos al pendiente para ver cómo van las cosas en las próximas horas, dentro de 2 horas, para ver la escena y para ver qué es lo que informa la Procuraduría sobre la presencia de Lozoya ahí. Gracias, Paulo, seguimos en contacto, pues hablemos, ¿no?, para ver cómo va la cosa y por lo pronto gracias por estar aquí esta mañana. Por supuesto, Carmen, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.